Les voy a contar mi versión oral del cuento Yaotl en la Tierra de los Muertos del magnífico arqueólogo don Eduardo Matos Moctezuma. Yaotl era un niño indígena de 7 años que estaba afuera de su casa con el calor de la tarde, mirando cómo Xolotl, su perro, daba vueltas alrededor de su cola, jugando. Yaotl, como sentía mucho calor y veía a su perrito, poco a poco fue sintiendo una somnolencia que lo llevaba como en brazos, en un vaivén delicioso. De pronto se encontró frente a un largo camino y ese camino llevaba a un lugar que él desconocía. Había matorrales a los lados, estaba el cielo muy azul y ahí, frente a él, un río de aguas tumultuosas, un río fresco que lo invitó a echarse a nadar. Volteó a ver a su perrito y el perrito también estaba dispuesto a nadar y ¡splash! Se metieron y nadaron un rato hasta que llegaron al otro lado del río. Cuando llegaron al otro lado del río, Yaotl no pudo creer lo que veía. Ahí, frente a él, 2 montañas gigantescas que se desplazaban una a la otra. Sí, 2 montañas que se movían, se desplazaban una a la otra y cuando pegaban, ¡pum!, sonaba fortísimo. Yaotl se acordó que esa era la puerta que llevaba al Mictlán, a la tierra de los muertos, y quería ir. Volteó a ver a Xolotl, su perro, como preguntándole si quería ir, y Xolotl parece que estaba dispuesto. Yaotl y Xolotl, con una sola mirada, se pusieron de acuerdo. En el momento en que las montañas comenzaron a desplazarse hacia afuera, en ese instante, niño y perro echaron la carrera. Cuando llegaron del otro lado, ¡pum!, casi le agarra la cola al perro. ¡Ay!, se habían salvado. ¿Cuál era el siguiente obstáculo que tenían que cruzar?, se preguntaba Yaotl. ¿Cuál era el obstáculo según la leyenda, según la tradición, según el saber de los ancestros? Estaba pensando eso cuando de repente escuchó ¡claro! La enorme serpiente, pero ¿dónde estaba? Ahí estaba la serpiente, mirándolo fijamente con ojos amarillos, intensos. Yaotl se quedó quietecito, Xolotl también, aunque se le notaba el nerviosismo porque la serpiente comenzó a desplazarse hacia niño y perro. Los dos, quietos, se voltearon a ver y establecieron un acuerdo. Yaotl corrió para un lado, Xolotl corrió para el otro. La serpiente seguía al niño, luego seguía al perro, luego al niño, luego al perro, y era tan larga la serpiente que mientras iba siguiendo a uno y otro, se iba enredando entre los árboles de ese bosque enorme al que se habían metido, y al final ya no se pudo mover porque había quedado enredada como un moño para regalo. Estuvo cerca, vámonos de aquí. Y salieron de ahí en busca del Mictlán, pero había que pasar otros obstáculos. Si hubiera puesto atención a las leyendas, a los cuentos, a los dichos, lo que había dicho la abuela, ¿qué era lo que seguía? Apenas lo había reflexionado cuando se dio cuenta que se había metido en un terreno fangoso y terrible, y ahí venía un lagarto nadando hacia ellos. El lagarto
abrió enormes fauces, enormes. Podía tragarlos a los dos en cualquier momento. Yaotl se quedó paralizado del miedo, pero Xolotl de inmediato fue por una rama y con el hocico se la entregó al pequeño. Él tomó la rama y cuando las fauces estaban abiertas, ¡ruah!, se la metió. ¡Ah! Nos salvamos de nuevo. Xolotl, hermoso perrito. Qué lindo. Con razón, tú acompañas a los hombres al Mictlán, a las mujeres en su viaje. Si eres tan listo, si eres un gran guía. Y siguieron caminando. Estaban buscando el camino adecuado. ¡Oh! El lugar era extraño, muy extraño. Otra vez ese terreno fangoso, era espantoso, pero en esta ocasión no había ningún lagarto. Lo que había era la sensación de hundimiento. Se estaba hundiendo Yaotl, se estaba hundiendo y no podía salir de ahí. Él sabía que no debía moverse porque entre más se moviera, iba a irse enterrando más y más. Así que se quedó así, quietecito. Xolotl, por cierto, como era ligero su cuerpo, no se hundió. Y con la ramita que había ayudado a Yaotl a meter entre las fauces del lagarto, esa ramita le había dado otra idea. Así que buscó y la encontró. Otra rama igual. Y con esa rama que metió en sus fauces, en su hocico, se acercó a Yaotl y le entregó una punta y la otra la tenía en el hocico. Así ayudó al niño a salir de ahí y salieron como pudieron. Eres un perro magnífico, hermoso, como te quiero. Y siguieron caminando largo trecho. Subieron una colina. Arriba estaba todo nevado. Bajaron, volvieron a subir, bajaron. ¿Cuántas son? ¿Cuántas eran? Una, otra, qué cansancio. Lo bueno es que no eran muy altas. Subían y bajaban, subían y bajaban. Eran siete que lograron cruzar. Y cuando llegaron a los pies de la séptima montaña, sintieron una sensación de pesadez terrible. Y es que en ese lugar todo era completamente blanco, blanco el cielo, como si hubiera paredes, todo era blanco. Yaotl no supo qué era lo que le embargaba, pero una tristeza le caía encima y le iba entrando en su cuerpo lentamente, y de pronto ya nada tuvo importancia. Ya nada le parecía que tuviera razón de ser. Ya no le importaba seguir al Mictlán, a buscar a su padre que había muerto en batalla. Ya no, ¿para qué? Y regresar tampoco tenía importancia. Así que así, triste, se quedó, triste, sin querer moverse, sin querer hacer nada. Xolotl no entendía lo que estaba pasando. Empezó a dar vueltas alrededor del pequeño y después con sus dientes le jalaba el pantalón para que saliera de ahí, y de ahí lo sacó. Uf. Otra más no podía ser. Cuántos caminos, cuántas cosas terribles había que pasar. De pronto, una lluvia de cuchillos de obsidiana que cortaban la piel del niño. Él no sabía qué pasaba, caían con una fuerza, pero la fuerza la perdían más o menos antes de llegar al piso. Fue al darse cuenta de eso que volteó a ver a Xolotl, y Xolotl caminaba en 4 patas y no lo herían los cuchillos de obsidiana. Así que él se bajó en 4 patas y así se fue
como el perrito, hasta que llegaron a un río totalmente oscuro, negro como la mismísima obsidiana que le acababa de cortar los brazos. Ese río negro era espantoso, parecía como un espejo. Yaotl metió su mano para ver si realmente esa era agua, y para su sorpresa, cuando la sacó, las heridas habían sanado. ¡Ah! Hay que entrar. ¡Shh! Otra vez nadando en ese río. Las heridas sanaron de inmediato. Llegaron del otro lado del río. Yaotl se sentía mucho mejor. Xolotl y Yaotl habían llegado esta vez a un espacio completamente oscuro. No se veía nada. Allá a la distancia, un fueguito que ellos siguieron. Y cuando llegaron cerca del fuego, se encontraron nada menos y nada más que con Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los señores del Mictlán, que le dijeron: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Yaotl y este es mi perro, Xolotl. Venimos buscando a mi padre, que fue un guerrero que murió en batalla. Los guerreros que mueren en batalla se convierten en colibríes y regresan a la tierra de donde tú vienes. Pero como ningún ser vivo se había atrevido a llegar al Mictlán, mereces morir. ¡Atrápenlos! ¡Mátenlos! Un ejército de calaveras caminó hacia el niño y el perro. Ellos se fueron haciendo para atrás hasta que no pudieron más, porque había una pared y... Yaotl casi no podía creer lo que había pasado. Se había quedado dormido. Todo había sido un sueño. Y él mismo se sorprendió de su grito. Y más sorprendido estaba Xolotl, el querido Xolotl, que se le quedaba mirando, no entendiendo lo que pasaba. Yaotl rió. De pronto, un colibrí vino volando y se paró en su hombro. Yaotl lo quiso tomar entre sus manos, pero el colibrí voló, dio 2 vueltas alrededor de su cabeza y siguió su vuelo hacia el horizonte. Yaotl sonrió. Había visto a su padre. Ay de mí, lloró